11. Y cuando ya estén ahí, me indican con un amén. Y dice: y ya no soy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Papá, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, usando mi boca, Señor, para que pueda transmitir, papá, lo que hay en tu corazón. Que lo que salga, Señor, rete nuestras vidas, Señor. Impulse nuestro corazón a seguir creciendo, papá, y a seguir avanzando en tu reino, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digo, sí, tome su lugar, pero no le dije que se pusieran de pie. La semana pasada hablábamos sobre la parte donde Dios guarda a sus hijos, donde Jesús le pide a Dios Padre que guarde a aquellos que le dio y a aquellos que iban a venir. Y hablamos sobre la parte que el guardar no era como nosotros a veces entendemos o queremos aplicar el concepto de guardar. A veces cuando nosotros queremos guardar algo es que ni le entre el polvo, ni un rasguño, que nadie lo toque, que no se lastime. Y ese es el significado que muchas veces naturalmente nosotros le damos a guardar. Y hablamos del punto que cuando Dios habla de guardar, o cuando Jesús le pide a Dios que lo guarde, que nos guarde, no es para tenernos en una vitrina y que no nos hagamos ningún raspón, sino el hecho de que cuando vayamos allá al mundo, a la tierra, a compartir de la palabra de Dios, a compartir las buenas nuevas, a hacer el servicio a Dios, nosotros seamos guardados y seamos protegidos. Hablamos que no nos exime de peleas, no nos exime de batallas, sino que aún en medio de esas batallas Dios va a guardar nuestras vidas. Algo que yo he entendido y lo he guardado mucho en mi corazón y lo he aplicado en mi vida, es la parte de entender que no es lo mismo vivir las cosas sin Dios que vivir las cosas con Dios. Es completamente diferente. Cuando Jesús le dice al Padre, guárdalos, porque ellos se van a quedar aquí, mas no son de aquí, porque no somos de aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ya claramente su identidad? ¿Cuántos saben que no pertenecen a esta tierra, sino pertenecemos al reino de nuestros padres? Entonces, entender esa parte, entender que aunque no somos de aquí, entonces nos dice algo, iglesia, que el lugar no define lo que somos, nuestro Padre define lo que somos. Y al entender esa parte, solamente va a suceder cuando yo estoy junto a Él. Si yo no estoy junto a Él, no voy a poder entender quién soy yo, quién es el que me guarda, y que en el lugar que estoy solamente es para hacer un propósito de nuestro Padre. Muchas veces nosotros vemos, y hay nombres en la Biblia que a veces no quisiéramos vivir o no quisiéramos pasar, pero son necesarios en nuestra vida. Y Jesús sabía a lo que nos mandaba. Sabía que al mandarnos a nosotros en la tierra a hacer el trabajo que Dios le dio a Él y que Él nos dejó a nosotros, sabía que íbamos a pasar por desiertos, sabía que íbamos a pasar por valles de sombra, sabía que íbamos a pasar por Egiptos en nuestras vidas. Y a veces nosotros escuchamos esas palabras y decimos, yo no quiero vivir en Egipto. ¿O cuántos quieren vivir en Egipto? Porque a veces encontramos el significado de una palabra y pensamos que esa palabra es de maldición o es para mal para nuestras vidas. Pero a veces esas cosas son necesarias.
Dile al que tienes al que tienes al lado, a veces esas cosas son necesarias. Vamos a entender que mismo Dios es el que lleva a Israel con todos sus hijos a la tierra de Egipto. ¿Conocemos la historia o no saben la historia? Está entre Génesis 46, 47 y 48. Cuando Jacob va a dejar Canaán, la tierra prometida, la tierra que les había dado prometido a Abraham, para llevarlos a Egipto en un tiempo. Y está interesante toda esta parte porque cuando Abraham salió, cuando Dios le da la palabra a Abraham y lo saca para el rumbo a la tierra prometida, pasan tantos años que solamente son 70 familias las que llenan ese lugar. Pero Dios le promete a Jacob o a Israel, cuando lo va a sacar de esa tierra y llevarlo a la tierra de Egipto, que Egipto era una tierra donde se iba a multiplicar. Entonces debe de cambiar nuestro panorama, ver a veces las cosas o lugares de nuestra manera a verlos a la manera de Dios. Y no lo vas a poder hacer si no estás junto a Él. Completamente debemos de saber que nuestra visión cambia cuando tú estás cerca de Dios que cuando no estás cerca de Dios. Cuando tú estás con Dios, por eso Jesús ora al Padre y dice, guárdalos. Y el guardar es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y nosotros podamos estar dentro de la presencia de papá. Y cuando nosotros estamos dentro de la presencia de papá, obvio, cambia tu identidad, cambia tu posición. Y sabemos que, y nos lo han enseñado en casa, que cuando nuestra posición es más alta, nuestra visión es más amplia. Podemos ver lo que antes no veíamos. Entonces, cuando tú estás en Dios, vas a entender que como Jacob, cuando Dios le dice, sal de Canaán y ve a Egipto, Egipto representaba una tierra donde Israel se iba a multiplicar. Y a veces nosotros no queremos pasar por Egipto. Pero a veces los egipcios son necesarios en nuestras vidas para que la multiplicación se haga en medio de nosotros. Ojo, nada más aclaro y abro un paréntesis. No es cuando tú quieras ir, es cuando Dios te mueva que entres en esos lugares. No es cuando yo decida, bueno, yo decido pasar por este lugar. Y si Dios no me lo dijo, aguas porque vas sin Dios. Pero cuando Dios te mueve y te lleva por ciertos lugares que a lo mejor, como te digo, naturalmente no los queremos vivir, no los queremos pasar. Pero cuando Dios lo dice, tienes que pasarlo. A veces Dios dictaminó cierto tiempo de tu vida que pasaras por pruebas, dificultades. Obvio, naturalmente tú no lo quieres. Naturalmente tú lo quieres evitar. Pero en el plan de Dios estaba que tú pasaras por ahí. Y el pasar por ahí iba a ser un tiempo donde Dios sí, claramente, nos va a guardar. Dios nos va a cuidar. Dios no nos va a evitar el proceso, iglesia. No nos va a eximir del proceso. Dios nos va a meter al proceso y vamos a sacar lo mejor de esa tierra. Vamos a sacarle el mayor provecho de esa tierra que naturalmente nosotros decimos Egipto, esclavitud. Pero Dios veía al principio a Egipto como el lugar de multiplicación para el pueblo de Israel. Tu Egipto va a ser el lugar donde tú te multipliques, iglesia. Egipto va a ser el lugar donde saca lo mejor Dios de ti, porque vemos que cuando entraron a esa tierra solamente era 70. Pero una vez llega el tiempo del éxodo, donde crece un faraón quien ya no conoció a José y ve que realmente el pueblo de Israel había crecido, se había multiplicado, y aún cuando vio eso, dijo, entró temor en su vida, dijo, mejor vamos a detenerlos, vamos a matar a los babilones, vamos a cortar la multiplicación que está teniendo esa tierra, ese pueblo. Y créeme, la palabra de Dios se cumplió, multiplicó a Israel en Egipto. A veces vas a vivir esos Egiptos, vas a vivir ese lugar, porque cuando Israel o Abraham estaba fuera de Egipto en Canaán, Canaán era un lugar especial, era tranquilidad, era el favor de Dios, pero cuando salió, pero esa comodidad no hizo que se multiplicara. No sé si ya se las platiqué la vez pasada, pero me enseñaron un video donde los japoneses, los chinos, ya los orientales, ya sabes cómo se las ingenian esos chavos de allá. Pescaban y llevaban el pescado
y la gente decía: este pescado no es fresco, pero lo acababan de sacar del mar. Entonces, bueno, ya no, ahora hacemos peceras dentro de los barcos, y metían los peces ahí en la pecera y los llevaban otra vez y decían: no, estos peces no son frescos. Y la gente empezaba a decir: no comprar. A tal grado que llegaron que ya tenían las peceras, metían los peces, pero ahora aventaban tiburones. Y obvio, el pez se tenía que mover. Cuando no había el tiburón, pues ahí estaban placeados, dormidos. Pero cuando había un depredador en medio de ese lugar, se estaban moviendo los peces. Ahora sí llegaban al mercado donde los vendían y el pez estaba fresco, porque ahora sí lo acababan de sacar recién vivito ahí del agua. Hay que entender a veces esa parte, iglesia. Dios nos mete en Egipto porque quiere sacar lo mejor de ti. Porque si estás siempre en el lugar de estabilidad, nuestra naturaleza humana nos dice: vamos a estancarnos, vamos a frenarnos. ¿Para qué hacemos más? Estamos bien así. Pero de vez en cuando vamos a vivir Egiptos para salir más fortalecidos y multiplicarnos. Si no, díselo Jesús. Jesús pasó también por un desierto. ¿Quién quiere los desiertos? No, ¿verdad? ¿Quién quiere pasar por esos tiempos de escasez natural? Pero créeme, son los mejores tiempos para que la presencia de Dios llene tu vida y te salgas de ese desierto con el poder de Dios. ¿O no? ¿Sí saben la historia? No, Jesús entró al desierto, ayunó por 40 días, por 40 noches, salió de ese desierto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entró lleno de la presencia de Dios, pero salió en el poder de Dios para empezar su ministerio. Jesús tuvo que vivir los desiertos, iglesia, pero lo hizo con la cobertura, con Dios, con la mano de Dios guardándolo y protegiéndolo. No lo evitó del desierto porque sabía que el desierto era necesario para él. Y es lo que debemos de entender, iglesia. Cuando Dios me guarda, no me va a eximir de problemas, de situaciones difíciles, porque cada situación que voy a vivir en Él, claro, en Él va a sacar lo mejor de mi vida, va a sacar lo mejor de mí, va a hacer que mi potencial se empiece a multiplicar y empiece a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren pasar Egiptos? ¿Cuántos quieren pasar desierto? Y ya es cuando perdemos a la mayoría de la iglesia, porque no nos gusta, pero los tenemos que vivir en Él, iglesia. Porque la promesa de Dios con Israel fue: yo te voy a hacer entrar, pero yo te voy a sacar de ese lugar. Voy a hacer que tus generaciones entren, pero voy a hacer que tus generaciones salgan. Y esa es la parte de la bendición de Dios. Porque cuando tú lo haces en tus propias fuerzas, tú entras y ahí te quedas estancado, no vas a salir de ahí. Pero cuando entras con la cobertura, con la presencia de Dios en medio de tu vida, tú vas a entrar y vas a salir de ese lugar. No vas a salir igual como entraste, vas a salir mejorado. Dios te va a purificar, Dios te va a transformar y vas a salir listo para lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿se animan o no se animan? No se cree. Eso Dios tiene el tiempo y tiene las situaciones para cada uno de nosotros. Entonces, el lugar no determina lo que va a suceder con mi vida. El que lo determina es Dios. Por eso tengo que estar con Él. Jesús sabía: van al mundo y ahí van a vivir aflicciones, ahí van a vivir retos, ahí van a vivir problemas, ahí van a vivir dificultades, ahí van a vivir un montón de cosas. Y somos testigos a veces y podemos dar testimonio de muchas de ellas. Pero cuando somos metidos, introducidos con su protección, con su espíritu, con su presencia en nuestras vidas, tenemos garantizada la victoria. Nomás quiero abrir un paréntesis para terminar esa parte, ya después la desarrollamos mejor. ¿Por qué Egipto se volvió maldición para Israel? ¿Por qué creen, iglesia? Pregúntalo en tu corazón. Porque si Egipto fue un lugar de promesa, de multiplicación, ¿por qué Egipto se convirtió en un lugar de esclavitud? Y esa es la parte que Dios me hablaba, y es cuando tú no estás cubierto con su presencia. Ellos cambiaron la presencia de Dios por lo que le daba esa tierra.
Confundieron la promesa, iglesia. Confundieron totalmente la promesa. Ciertamente creo que se llama la tierra José o algo así, donde Faraón le dio a José para que se estableciera Egipto. Y realmente era una tierra buena, era una tierra que producía, era una tierra amplia para que el pueblo de Israel se estableciera y se multiplicara. No era mala la tierra, la verdad. Pero el problema fue que el pueblo de Israel cambió la promesa, cambió lo que Dios les iba a dar y lo que Dios iba a hacer con ellos por quedarse en esa tierra. Ya no se preocuparon por salir y voltear a Dios. Dios, ¿cuándo me vas a sacar otra vez de aquí? Cuando el Egipto se vuelve esclavitud en tu vida, cuando tú lo amas más a Él que a Dios, cuando tú te olvidas de lo que Dios había prometido sobre tu vida. Sí, voy a pasar por este Egipto, voy a pasar por ese desierto, pero yo sé que ese no es mi lugar. Ellos cambiaron el lugar de estar con Dios y amar la presencia de Dios, la seguridad que Dios les podía dar, por esa tierra que les empezó a dar naturalmente lo que ellos creían que necesitaba. Y ahí fue el error del pueblo de Israel. Ahí fue el error que cometieron, porque amaron tanto la tierra y dejaron de amar la presencia de Dios. Y lo conocemos, Dios los sacó de ahí y ellos seguían amando esa tierra. ¿Para qué nos sacas al desierto? ¿Para qué nos traes aquí? En ese lugar estábamos mejor. Y eso a veces nos pasa en nuestra vida. Amamos más el lugar donde estamos que amar la presencia de Dios. Aunque ese lugar sabemos que es un lugar donde no pertenezco, es solamente temporal, pero a veces lo hacemos permanente en nuestra vida. Dicen que todas las cosas son buenas, y yo creo que cuando la llevas a un exceso se convierten malas en tu vida. Aunque comer cosas saludables por tanto tiempo puede causar esa fruta algún daño en tu vida por comerla en exceso, pero cuando tú la comes moderadamente y balanceado, no trae efecto en tu vida. Lo único que no causa un mal para tu vida, que lo busques en exceso, es buscar la presencia de Dios. Ahí no hay límites, iglesia. Ahí no hay límites. No te frenes, no escatimes en buscar la presencia de Dios. Exagera en buscar más la presencia de Dios. Exagera en buscar más que su presencia llene tu vida y empieza a cubrir tu familia. Y créeme que Dios va a empezar a hacer y a obrar en medio de ti. Pero debemos de entender esa parte, iglesia, que cuando yo soy guardado por Él, cualquier situación que enfrente va a ser para bien. Voy a entrar a Egipto, si voy a decir Dios, me voy a gozar en medio de ese lugar. Voy a entrar en tormentas y en medio de esas tormentas voy a tener paz y tranquilidad. Pero ¿qué te lo puede dar? Cuando la presencia está en medio de ti. Si no, díselo a Jesús y a los discípulos cuando iban en una barca y empezó una tormenta. ¿Cómo estaban los discípulos? Ay, ¿qué va a hacer? Nos vamos a morir aquí, hasta aquí llegamos, hasta aquí fue nuestro fin. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Hombre, placiado, dormido agustamente en medio de una tormenta. Pero es la diferencia de saber y entender quién es el que te guarda. Los discípulos se olvidaron y vieron la tormenta más grande. Y Jesús, Él sabía quién era su papá. Él sabía quién era el que lo cubría. Él sabía quién estaba con Él. Y esa es la importancia de estar junto a Él, iglesia. Y es algo que como hijos de Dios no hemos entendido. Y no lo hemos bajado claramente a nuestro corazón de entender. No solamente de querer, iglesia. Porque a veces nos jactamos de decir, yo creo en Dios. Y yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero viene una dificultad y ay, ya como que el creer en Dios ya digo, sí, sigo creyendo en Dios, pero no creo que me pueda sacar de esta situación. A veces creemos nada más en lo por fuera y no creemos en lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas. Y creer que Él lo puede hacer es cuando tú puedes estar junto a Él, cuando vives esa experiencia de estar junto a papá. Por eso papá te lleva a las batallas,
Por eso papá te avienta a las guerras. Por eso papá te saca de tu comodidad y te lleva a los lugares de tu incomodidad, iglesia. Pero Él te va guardando, Él te va cuidando. Pero la única forma de conocer quién es el que te guarda es estando en esos lugares, iglesia. No podrás conocer el poder de Dios y de lo que es mi Dios capaz de hacer en medio de tu vida si no te mete a través de esas situaciones. Y tu vida estará conforme, tal vez puedes decir no tengo problemas, dificultades, pero me quedo estancado. Y Dios no te llamó para eso, iglesia. Dios te llamó para grandes cosas. Dios nos llamó para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque creo que no han entendido, iglesia. No sé por qué situación estés pasando, pero lo que sí te puedo decir que lo mejor que puedes hacer es búscalo a Él. Unos podrán tener una temporada buena, otros tienen una temporada mala, pero es la misma receta para todos. A veces nos olvidamos de lo que realmente nos ha dado lo que tenemos y nos olvidamos de Él. Y podemos estar pasando la mejor temporada y tal vez va a durar esa temporada, pero créeme, las temporadas no son eternas. El único eterno es mi Dios. Hoy puedo tener abundancia, pero no tengo a Dios, y podré tener abundancia y eso va a ser temporal, se va a acabar. Pero el que no se acaba es mi papá. Y lo he vivido, iglesia. He pasado por dificultades, he pasado por abundancias, pero he visto que mi Dios ha sido igual. Siempre ha sido fiel. Lo he visto, la fidelidad en la escasez, he visto su fidelidad en la abundancia, pero sigo reconociendo, iglesia, que todo eso es gracias a que he pasado tiempo con Él. Es un tiempo, iglesia, como local. Si tú supieras lo que Dios quiere hacer en este lugar, tú quisieras estar más cerca de Él. No hemos entendido eso, iglesia. Es una buena temporada para esta casa, pero no va a suceder si yo no estoy junto a Él. ¿Cómo Dios me va a revelar a dónde ir si no paso tiempo con mi papá? ¿Cómo sabría qué batallas tengo que enfrentar? ¿Cuáles son las correctas a las cuales tengo que ir si no estoy junto a Él? ¿Cómo puedes experimentar que lo sobrenatural de Dios en medio de tu vida, de tu casa, si no estás cerca de Él, iglesia? Sí, has escuchado de un Dios grande, has escuchado de un Dios fuerte, pero viene el tiempo donde Dios quiere que realmente vivas esa parte, que Dios es grande en medio de tu vida, que Dios es fuerte en medio de tu vida. Y obvio, ojo, no estoy profetizando que te va a ir mal, no estoy profetizando que vamos a pasar crisis. Yo creo que ya muchos las están viviendo, pero viene el tiempo donde Dios va a sacarnos de ahí. Dios ponía esta palabra en mi corazón. Su promesa fue meternos en cierto proceso, y su promesa es sacarnos de ese proceso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, iglesia? Hasta que reconozcamos. Algunos que ya vienen caminando por años podrán pensar: wow, mira cómo Dios obró hace tiempo, hace años, y la casa estaba repleta. Pero viene un tiempo de eso, iglesia, y aún de mejor calidad que eso. Y como que cuando estamos así, yo recuerdo cuando recién llegamos a este lugar. Me acuerdo que ahí estaban los salones de aquel lugar, y solamente el auditorio esta parte. Pero Dios nos hizo extender. Y yo le preguntaba el domingo cuando estaba en otra iglesia y vi este lugar lleno, y dije: Dios, qué hermoso se ve este lugar lleno. Dije: papá, ¿cuándo lo vas a hacer? Señor, ¿cuándo lo vas a hacer, papá?
Anhelo ver este lugar lleno, y no porque el lugar esté lleno, iglesia, porque eso significa que va a venir gente nueva, familias nuevas, familias van a ser restauradas y vamos a cumplir la visión que ha dado sobre esta casa. Porque esa es la parte, iglesia. Cuando tú te juntas con papá, entiendes su visión, entiendes el propósito, la palabra que Dios ha soltado. Qué tan importante es como nosotros como hijos, hablando de esta casa, que entendamos la visión que Dios ha declarado sobre este lugar. ¿Quién se sabe la visión? ¿Cuál es? A ver. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Yo le decía, Dios, tú has dado esta visión, esta palabra sobre este lugar. Y sé que los que están aquí, segurito van a estar junto a ti. Dije, Dios, ya quiero ver ese cumplimiento. ¿Cuándo va a ser? Ya entre pláticas y charlas, Dios me dijo, ya es pronto. Ya es pronto. Pero mi pregunta es, ¿ustedes dónde están? ¿Se van a unir a la visión? ¿Van a estar junto a la casa? Es un tiempo de que te levantes, iglesia, y te unas a la visión que Dios ha dado en este lugar. Y hemos visto batallas, y hemos visto guerras, y hemos visto hasta lo que no te imaginas. Pero he visto a Dios cómo ha guardado esta casa. Lo que el enemigo pensó que iba a destruir, el enemigo lo usó para dejar los cimientos para el siguiente nivel. Entonces, voltea a ver al que tienes al lado, porque ellos son los cimientos de la estructura para el siguiente nivel. Bueno, creo que muchos nos alegraron que y muchos pensarán, los que han caminado este tiempo, los que llevan más, sí, pareció un tiempo de Egipto, yo creo. Tal vez de desierto, no lo sé cómo lo vivieron cada uno. Pero Dios ha multiplicado dones y talentos a cada uno de los que están aquí. Ha sacado cosas que ni uno a lo mejor imaginaba. Dotes, talentos, dones ahí. Dios ha empezado a multiplicar y ha estado fortaleciendo a cada uno de nosotros. Y créeme, la mano de papá nos está guardando. Y es el tiempo donde Dios nos va a sacar. Es el tiempo donde Dios dice, yo te prometí, ibas a entrar a esa tierra. Y lo teníamos que pasar, iglesia. Era necesario, era necesario. Entonces, lo que estés viviendo, dile, papá, ya entiendo, es necesario. ¿Qué quieres sacar en medio de esta situación? Y créeme, Dios, papá, siempre va a querer sacar lo mejor de ti. Va a querer sacar lo mejor de ti. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Estando junto a Él. Deja tu problema a un lado, deja tu situación a un lado. Centra al que debe de estar ahí. Pon la presencia de Dios en medio de tu casa. Pon la presencia de Dios en medio de tu familia. Vamos a ponernos de pie. Y este canto, una parte que Dios habló directamente en mi corazón. Muchas veces oramos o cantamos diciendo sí, que se abra el cielo, pero busca la gloria para tu beneficio. Cuando decimos que venga tu reino, es para no mi beneficio, sino para beneficiar a alguien más. Que lo que Dios va a llenar nos lo dé para poder dar. Y esa es la parte, iglesia, que no la vas a entender si no estás junto a Él. Si no estás junto a Él, vas a pedir los recursos, los bienes, las cosas, y tal vez Dios te lo va a dar, pero no tienes el entendimiento correcto. No vas a ver la multiplicación en medio de ti. Y esos recursos van a escasear. Y vas a decir, ¿dónde está Dios? Cuando tú te olvidaste de Dios. Es un tiempo de buscar más a Dios. Tómate tiempo en tu casa de orar, de leer su palabra. Equípate, iglesia. Equípate, prepárate.
Porque el tiempo en Egipto fue un tiempo de preparación para el pueblo de Israel. Imagínate una tierra de Canaán, un montón de ciudades, de reinos para 70 familias, pues como que no, ¿verdad? Yo estaba el fin pasado, jueves, viernes y sábado, diciendo: Dios, como que me gusta este auditorio para casa. ¿O a nadie les gustó? ¿A poco no les gustaría uno así? Amén, así es, gloria a Dios. Yo lo volteaba a ver y de repente me agarraba así y empezaba a ver todo lo que Dios ha bendecido a esa casa. Digo: Dios, yo sé que lo puedes hacer con nosotros. Es tiempo, iglesia, es el tiempo de esta casa. Platicaba con alguien y ciertamente este fue el primer Cornerstone. Yo creo que es un tiempo de que este Cornerstone tome el lugar que debe de tomar. Por algo Dios sembró en este lugar su primera piedra de este movimiento. Y por algo no entendimos, y tal vez gente lo ha dicho, se llaman Cornerstone Monterrey, pero son de Apodaca. Si lo escucha, no fue con esa intención. Pero he entendido que mi Dios es intencional por algo. Es un tiempo donde Dios va a levantar esta casa. Realmente cuando tú volteas a ver una ciudad, te vas sobre el nombre que sobresale. ¿O cuántos de allá en Querétaro ubican otra ciudad? Piensas en Querétaro y piensas en el centro de Querétaro. Yo creo que es el tiempo que Dios va a traer a esta casa. Y por algo le llamamos de este nombre, Cornerstone Monterrey, que va a ser una referencia en esta zona. Es un tiempo que nos levantemos, iglesia, que estemos más junto a Él, porque esa es la garantía de que entramos y que vamos a salir victoriosos, multiplicados, llenos y con recursos que ni te imaginas. Es el tiempo de nosotros, iglesia, pero no lo vamos a poder hacer si no estamos junto a Él. Por eso Jesús oró: yo he garantizado victoria sobre cada uno de ustedes. Los he mandado a este mundo no para que pierdan, no para que sean derrotados, no para que sean humillados, no para que sean menospreciados. Yo los he mandado a este mundo para que tengan victoria. Y eso fue lo que Jesús declaró sobre nosotros. Y lo selló diciéndole al Padre: guárdalos, llénalos, que sean ungidos. Y yo creo que es este tiempo donde papá va a empezar a cambiar lo que estamos viviendo en este lugar. Pero necesitamos ser una iglesia entendida. Y cuando hablo entendida es que tal vez este lugar no va a ser el lugar en unos años o en meses, no sé. Pero va a ser la semilla de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor. Padre mío, Señor, anhelamos tener más tiempo, Señor, contigo, papá. Queremos estar más cerca de ti, papá. Queremos que tu mano nos cubra, Señor, que tu presencia guarde nuestras vidas, papá. Anhelamos, papá, de tu presencia. Anhelamos que los cielos se abran, Señor, y no para recibir la bendición, Señor, sino para que tu reino se establezca en nuestras vidas, papá. Que tu reino se establezca en medio de este lugar, papá. Toma esta casa, Señor, como posesión tuya, Señor. Padre mío, toma esta casa, Señor, a tus hijos que están en este lugar, Señor. Padre mío, llévanos, Señor, a donde tú has soñado, papá. Llévanos, Señor, a donde tú has planeado, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.